Hola a todos, mi nombre es Harold de descubresubconsciente.com y en este video vamos a hablar acerca de síntomas de depresión y 12 claves para superarlos. Bueno, empiezo por decir que en nuestra mente subconsciente existen unos rincones y unos estados emocionales en los cuales no quisiéramos caer ninguno, ¿cierto? En un video pasado les había hablado acerca de las crisis existenciales. También les he hablado en otros videos acerca de unas claves para superar los vicios o adicciones, que también son estados en los cuales son muy difíciles de salir una vez ingresan en ellos. Y bueno, y también está este tema de la depresión, ¿sí? También es una situación en la que es difícil desanclarse de ese estado. Básicamente la depresión es como un estado de tristeza, de desganos, de falta de, como de desánimo, ¿sí? Pocas ganas de. Es básicamente eso. Entonces, al igual que la fiebre, ¿cierto? En la parte física, cuando tú sientes fiebre, empiezas a sentir como un malestar general, como una pereza, como la temperatura elevada y no quieres hacer nada. Eso está manifestando que hay algo que está sucediendo en tu cuerpo, ¿cierto? Que sea porque viene una gripa, bueno, algún tipo de infección, pues entonces la fiebre lo está manifestando. Pues de la misma manera, la depresión está manifestando que hay algo mal en nuestra parte emocional, ¿sí? Es una manifestación, es decir, bueno, ponle cuidado a tus emociones porque hay algo que está sucediendo ahí, ¿sí? Entonces, puede ser de que estás inconforme, hay algo que te tiene inconforme y esa inconformidad no ha salido de ello, un sentimiento de impotencia, de incapacidad, como que hay algo que no has podido lograr superar, o una profunda decepción frente a algo de lo cual tú tenías esperanzas y has recibido una decepción muy grande, ¿sí? Entonces hay varios tipos de situaciones que afectan e impactan a nivel emocional y por lo tanto esa fiebre, como a semejanza del cuerpo físico, se manifiesta esa depresión como una alerta, ¿sí? Que tu cuerpo está diciendo que está sucediendo algo, ¿sí? Porque básicamente todas nuestras emociones y todo lo que nos sucede es por algo, ¿sí? Y la depresión pues es una alerta. Y al igual que la fiebre, debería ser un estado temporal que se soluciona, ¿cierto? Pero muchas veces ni la fiebre se va y así la depresión tampoco se quiere ir, ¿cierto? Entonces, para eso estas 12 claves, ¿sí? Y empecemos con la primera de ellas, que es la que yo personalmente aplico cuando siento algún estado de malestar, ¿sí? De un momento a otro yo me siento como con algún estado emocional bajo, ¿sí? Y yo lo primero que me hago es, de una vez me siento como enojado, me siento molesto, me siento depresivo, me siento triste. De una vez detecto el estado, porque es que estos estados emocionales hay que identificarlos de una, es como cuando tú estás intoxicado, ¿sí? De una vez empiezas a sentir como ganas de vomitar, pero entonces tú te alertas, ¿cierto? Tú te alertas y dices, bueno, tengo que ir al médico, investigar en internet qué debo hacer cuando tengo ganas de vomitar. Pues lo mismo hay que hacer con las emociones, hay que estar pero atento, atento, para no dejar que esa fiebre o el dolor de cabeza y en este estado la depresión se convierta en algo todavía mucho más grave. Si tan pronto detectes algún estado emocional, identifica por qué. Entonces lo que yo hago es salir a comerme algo delicioso, ¿sí? A un restaurante, me tomo un delicioso yogur o pido una ensalada de frutas, algo delicioso, ¿sí? Porque ante un estado de inconformismo o de insatisfacción lo que debemos hacer es generar una satisfacción inmediata para que de cierta manera ese estado de satisfacción compense, ¿sí? Compense ese estado de malestar. Y mientras me como ese delicioso platillo, unos waffles, bueno, lo que sea, algo bien fino y delicioso, tiene que ser muy delicioso, o un refresco, unos jugos, bueno, lo que sea, entonces me empiezo a preguntar, bueno, ¿por qué estoy así? ¿Por qué estoy como molesto? ¿Qué me ha producido este malestar? ¿Por qué estoy inconforme? ¿Por qué me siento en ese estado? O sea, primero uno tiene que identificar qué le está pasando, ¿sí? Entonces uno dice, ah, claro, me siento como molesto, pero ¿por qué? Entonces uno empieza a averiguar, hombre, ¿por qué estoy molesto? Ah, claro, el correo que leí esta mañana me trajo esta noticia, sí. Entonces, si eso es lo que me tiene molesto, a ver qué debo de hacer. Entonces, inmediatamente te enfocas a la solución, ¿sí? Te enfocas a la solución y empiezas a pensar, bueno, ¿qué puedo hacer en este caso? Yo creo que lo mejor es esto. Entonces, cuando tu mente empieza a trabajar en la solución, ya abandona ese estado de inconformismo, de tristeza, de lástima, de autocompasión y está enfocado más bien en la solución. Entonces, ya has identificado qué es lo que está lastimando tus sentimientos o tus emociones,
ya luego empiezas a descubrir la causa que te ha ocasionado eso, y una vez identificas la causa empiezas a trabajar en la solución, ¿sí? Acompañado de un delicioso platillo, una torta, bueno, lo que sea. Y ese es mi método personal, y después de que ya me he comido el pastel, ya estoy algo nuevo y no he dejado de que ese ataque a las emociones, ese estado emocional avance y se convierta en algo mucho más grave, ¿sí? Al igual que como cuando tú te intoxicas, ¿sí? Y tú no dejas una semana, 2 semanas, un día y mañana al otro día amaneces igual, no dejas que eso suceda así. Pues lo mismo con las emociones negativas, tienes que sacarlas inmediatamente tan pronto lleguen a tu cuerpo, ¿sí? Porque los estados emocionales negativos son avisos, señales de alerta de que hay algo está mal, ¿sí? Pero no se debe confundir y no debe formar parte de la personalidad. Ustedes imaginan uno que su forma de ser sea melancólica, triste, malgeniada, depresivo, que eso se convierta en la manera de ser, pues entonces no es muy positivo para nuestra vida, ¿sí? Entonces esos estados emocionales tienen que ser superados de manera inmediata, ¿sí? Y la clave es que yo les he dado, créanme, que funciona sí o sí y funciona muchísimo. Muy bien, entonces he ahí la primera clave. La segunda clave es que tienes que evitar estados de soledad, ¿sí? Porque es que tú, por ejemplo, bien triste, bien depresivo, y fuera de eso, te sometes a la soledad, uno en un estado de tristeza no va a poner no va a poner a pensar en las felicidades de este mundo, ¿cierto? Lo que vas a hacer en estado de soledad con la mente divagante y desocupada, pues es seguir ahondando y pensando en ese estado, en eso que te está produciendo tristeza, o la triste de la vida, o la situación que ocurrió, que qué mal, que por qué esto a mí. O sea, empiezas a ahondar en eso, ¿sí? Porque es que estás triste, entonces tú mismo no te vas a curar de la tristeza estando recreando la tristeza, ¿cierto? Y Einstein lo decía, ¿sí? Uno no puede superar un estado emocional con el mismo estado con el que lo generó, ¿cierto? Y vuelvo y se lo repito, no puedes superar algo, un estado emocional en el que tú estás, con el mismo estado en el cual tú lo estás generando, con el mismo estado con el cual lo estás produciendo, ¿cierto? Tendrías que pasar a otro estado, ¿sí? Y tú triste y en una soledad, pues entonces, ¿qué oportunidad tienes de entrar con otro tipo de estado emocional, ¿sí? Espero que me entiendan eso, es decir, tú en la soledad vas a simplemente a ahondar más y más en tu estado de depresión y tristeza, ¿sí? Porque no tienes un argumento externo, algo que te motive a superar ese estado emocional, ¿sí? Entonces, espero haberme hecho entender con eso, porque es muy importante entenderlo, de por qué no puedes estar en soledad, ¿sí? Entonces, abandona completamente los estados en que te vas a encontrar en soledad, o sobre todo estados divagantes de la mente. Empieza a imaginar, o sea, así sea que vayas, por ejemplo, en el bus o en un transporte público o en el metro, lo que sea, ya empiezas a pensar en tus tristezas. Ahí tu mente está divagante, no estás solo, pero tu mente está divagante, ¿sí? Entonces tienes que evitar esos estados, ¿sí? Y para eso viene la siguiente clave, ¿sí? Que es ocúpese al máximo desde las primeras horas de la mañana, cuando cuando abres los ojos, de hecho, ¿sí? Y hasta que llegas a la noche, llegas a dormir, y ocúpese todo el estado posible, porque es que tu mente ocupada en una actividad, esta actividad va a sacarte de ese estado emocional en el que estás, ¿eh? Entonces, lo primero que tienes que hacer al levantarte es, ya tienes que tener programada la mañana, entonces por lo menos tengas programado, por ejemplo, ir al gimnasio, por ejemplo, o una clase de inglés, por decir, a distancia, con alguien a través de internet. Bueno, nos vemos a través de Skype para que me enseñes inglés, ¿sí? Y le pagas por adelantado para que así esa clase te comprometa a asistir, ¿sí? O asiste a una clase de inglés, pues, en algún instituto, pero por la mañana, y él estará tú allá, verbo to be, I am, I you, bueno, lo que sea. Todas esas prácticas, tu mente se va a distraer, ¿sí? Porque es que tú no te puedes deprimir a partir de algo en lo que tú no estás pensando, ¿sí? Si tú no estás pensando en tristezas y en desavenencias, sino que tu mente está ocupada ya en el verbo to be, pues entonces tu mente está ocupada y por lo tanto no le vas a dar espacio a la depresión. Es a lo que me refiero, y es lo que debes de hacer. Y luego por la noche, por lo menos ve al gimnasio, llegues supremamente cansado,
De tal manera que cuando llegues a tu casa, llegas tan cansada para allá con ese sueño, allá que no vas a ponerte a tener tiempo a pensar en depresiones ni en tristeza, sino que lo único que quieres es acostarte a dormir, ¿sí? Entonces, haz eso, ocúpate todo el día, vete para una biblioteca a leer un libro, busca un libro para leer, si es que tienes demasiado tiempo libre, léete las novelas de Harry Potter o del Señor de los Anillos o Juego de Tronos, ve a unas máquinas recreativas si es que no te gusta la play, entonces juega videojuegos o practica deporte, ¿sí? Haz algo para ocuparte tu tiempo, ¿sí? Porque es que hay cientos de cosas por hacer, ¿sí? O hazte una maratón de una serie de televisión, ¿sí? Consigue Netflix y ponte a ver, bueno, una maratón de, qué sé yo, una serie muy buena. Vela, ya me olvidó el nombre de la serie. Bueno, hay series muy buenas, ¿sí? Investiga a ver y empieza a hacer maratón de series y películas. Haz una lista de películas, de series y empiézatelas a ver una a una mientras te dure esos estados de depresión y verás que te va a ayudar muchísimo, ¿sí? Entonces, luego viene el siguiente punto, que es el cuarto punto, cuarto clave, es aléjese de todo lo que le produzca un sentimiento negativo, ¿sí? Es como, por ejemplo, te has raspado la rodilla, ¿cierto? Y en vez de cuidarte la rodilla, lo que haces es seguir practicando deportes de, no sé, patinetas, ¿eh? O deportes extremos para volverte a lastimar y tú con la herida abierta, ¿sí? Pues entonces imagínate tú un estado de depresión y luego eso mirar noticieros, que eso es pues así la mata de las noticias negativas, y mirar, por ejemplo, películas bien tristes, melancólicas, de decepciones, pues entonces, ¿qué tal? ¿Sí? No estás haciendo nada. O estar al lado de amistades o de familiares con todavía más tristezas que tú, pues entonces no vas a hacer absolutamente nada, ¿cierto? Porque es que nuestra mente es reactiva, ¿sí? Es decir, tú reaccionas en base a las cosas que estás viendo y estás escuchando y te están sucediendo en estos momentos. Y te pongo un ejemplo sencillísimo. Tú por lo menos vas, por ejemplo, en la calle, ¿sí? Vas caminando, normal, preocupado de tu vida, y un momento ves a otro tipo por allá con un perro y dándole pata al perro, ¿sí? ¿Qué vas a hacer tú? Tú reaccionas, ¿sí? Tú dices, hey, oiga, ¿pero por qué le estás pegando? ¿No ves que tal cosa, que hay que pesar del animalito? Reaccionaste, ¿sí? ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos reaccionamos ante cualquier situación en la cual vemos e interactuamos. Entonces, si tú te acostumbras a ver cosas negativas, necesariamente tienes que reaccionar ante esas cosas negativas. Y si son bien tristes, pues, ¿qué va a suceder eso? Te va a producir estados de tristeza. Además, por el tema de las neuronas espejo, nosotros los seres humanos siempre tratamos a imitar cosas que estamos viendo, ¿sí? Por ejemplo, si tú ves a alguien bostezando, allá, todas las cosas, de una vez te empieza a dar esas ganas de bostezar, ¿sí? Entonces, nosotros, debido a las neuronas espejo, tratamos de imitar y copiar estados emocionales que estamos viendo. Por eso, tú te tienes que alejar de estados emocionales negativos, lo que te produzca tristeza, desazón, etcétera, etcétera. Todo eso te tienes que alejar por el tema de la reacción y las neuronas espejo. Luego viene un punto complementario a esto, que es el quinto punto, y es buscar alimentos positivos para la mente. A ver, la mente es como, piensa en la mente como el estómago, ¿sí? La mente se encarga de recibir las impresiones que vienen del exterior a través de los sentidos, y esas impresiones llegan a nuestro cerebro y empieza la mente a procesarlas, ¿sí? A ver qué hace con eso. Pues lo mismo que con los alimentos, ¿sí? Llega al estómago allá y ya separa los nutrientes. Entonces, si te comes algo intoxicado, pues entonces eso intoxicado va a ir a cierta parte y te va a producir ciertos problemas en el organismo, ¿sí? Por ejemplo, comer mucho azúcar, ¿cierto? Eso con el tiempo puede generar diabetes, por ejemplo, ¿cierto? Entonces lo mismo, si tú te acostumbras a alimentarte de cosas negativas, tu mente, pues eso va a producir ciertos estados emocionales negativos, necesariamente, ¿sí? Entonces hay que acostumbrarse a consumir impresiones mentales positivas. Y eso es como, por ejemplo, las verduras, ¿sí? A no todo el mundo le gusta el brócoli, las espinacas, ¿cómo se llaman esas otras? El brócoli, espinacas, no me acuerdo de la otra. No, a nadie le gusta, pero son las cosas que tienen menos calorías y son más positivas para el organismo, ¿sí? Entonces, así sea que no nos guste, tenemos que consumir esos alimentos, ¿sí?
porque es beneficioso para nuestra salud. Entonces, tenemos que hacerlo por nuestro bien. Entonces, hay cosas que de pronto a ti no te gusta ver, no te gusta leer, pero lo tienes que hacer porque es positivo para tu salud, ¿sí? Y así como cuando tú abandonas alimentos negativos, pues, por ejemplo, cosas podridas, tú no te las vas a comer, pues entonces tampoco vas a alimentar tu mente con cosas negativas, es así de sencillo. Entonces, lo que tienes que hacer es empezar a consumir, por ejemplo, material positivo, ¿sí? Libros positivos, de motivación, consume en abundancia porque eso es lo que te falta, ¿sí? Pues entonces es como el que tiene sed, ¿sí? Y tiene sed y tiene como, pues entonces ¿qué hace? No tomar muchos vasos con agua, ¿cierto? Pues entonces acá lo mismo, estás desmotivado, pues entonces consume altas dosis de motivación para que tu organismo y tu estado emocional empiece a cambiar, ¿sí? Entonces es importantísimo eso. ¿Por qué? Porque es que nosotros somos lo que pensamos y nosotros pensamos en base a lo que alimenta nuestra mente, ¿sí? Entonces, tú no puedes pensar, nosotros somos nuestro contenido mental y nuestro contenido mental es aquello de lo cual lo estamos llenando cada día. Entonces, si tú todos los días te ves los noticieros del mediodía, te escuchas todos los noticieros y todas las noticias, lo único que puedes pensar es en la corrupción de los políticos, ¿sí? Que si el político tal, que si corrupto, que si le hicieron una investigación, que si se robó el dinero, que si sobornó a tal persona, eso es lo que mantienes pensando porque es lo que mantienes viendo todo el día, ¿cierto? Pero si tu alimento está pensando, por ejemplo, viendo, es como por ejemplo los niños, ¿sí? Un niño se vio Goku, ¿cierto? Se vio Dragon Ball Z, o se vio la serie de Superman, entonces como hizo una maratón de Dragon Ball Z en su juventud, entonces lo primero que uno ve al niño es Kamehameha, el poder y hago la gran Genkidama y todo esto y que Vegeta y tal. ¿Por qué? Porque es que mantiene viendo eso todo el día, ¿cierto? Entonces uno no puede pensar en cosas que uno no está alimentando la mente, ¿sí? Entonces, si a tu mente llega otro tipo de alimento diferente, entonces tu mente va a empezar a pensar en ello, ¿sí? Entonces, si consumes abundante, ¿cómo se llama esto? Libros de motivación, personas positivas, te ves películas así de superación, positivas, entonces tu mente va a cambiarse. Por ejemplo, verte una película esas de samurái donde hablan del honor, de la valentía. Tú te ves ese tipo de películas y sales de una vez fortificado, ¿sí? Hay una película con Harrison Ford, es que no me acuerdo de la película, pero sé que es en el espacio, ¿sí? Que hablan acerca de la formación, el juego de Ender, sí, ya me acordé. El juego de Ender, esa película es buenísima y habla de cómo toman a un niño y a ese niño lo están tomando para convertirlo en el próximo líder, lo están convirtiendo en un líder. Y eso es una película de las más motivacionales que yo he visto porque hablan de cómo convertir a una persona en un líder, en alguien con mucho talento y mucha capacidad. Entonces me llamó muchísimo la atención la película y se la recomiendo, el juego de Ender, ¿sí? Está de hecho en Netflix. Entonces, eso, alimenta tu mente positivamente. Luego viene algo que recomiendo muchísimo, es hacer deporte de alto rendimiento, ¿sí? Porque nuestros estados emocionales, lo que hacemos básicamente se debe a la sangre, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú te enojas, inmediatamente toda la sangre se acumula en este sector, ¿cierto? Por eso te pones rojo, ¿sí? O cuando recibes un susto demasiado grande, la sangre se esconde y una vez te pones blanco y pálido, ¿cierto? Pues entonces, la sangre es importante mantenerla en movimiento, agitada, y obligar al organismo y a los pulmones a respirar rápidamente, ¿sí? Cuando tú estás en un estado pasivo, en un estado de depresión, si tú empiezas a hacer deportes de alto rendimiento o deportes extremos, esa actividad física automáticamente empieza a revolver la sangre y vas a abandonar esos estados en los que tú estabas. Necesariamente la sangre va a circular y vas a empezar a pensar en otras cosas, ¿eh? Entonces practica, por ejemplo, un boxeo, practica natación, algo que haya un profesor ahí al lado, bueno, ¿cuánto tuviste rendimiento? Te demoraste 30 segundos, bueno, para la próxima 20 segundos, ¿eh? Y así sucesivamente. Al hacer esos retos y hacer deportes de alto rendimiento, boxeo sobre todo,
eso te va a ayudar mucho a cambiar esa actitud de depresión en la que tú puedas estar, ¿sí? Automáticamente el organismo abandona ese estado. Yo por lo menos trabajo muy duro a lo largo del día, ¿sí? Luego me voy al gimnasio, ¿sí? A hacer deporte. Y después de que estoy en el gimnasio, vengo y pues ya por la noche pues hago estos videos, ¿sí? Entonces, es importantísimo de que tú, ojalá pudieras ir al gimnasio todos los días, ¿sí? Por la noche para que llegues cansado y así evites estar anclado en esos estados emocionales negativos. Entonces, eso sería una clave y nos lleva al siguiente punto, que sería el séptimo punto, séptima clave, que es practica yoga o practica meditación, ¿sí? Practica la relajación mental. Eso te va a ayudar, pero muchísimo, 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 ¿sí? Si tú vas a un centro, buscan las páginas amarillas en Google, quien da clases de meditación, clases de relajación, y vea esa clase, ¿sí? Incluso hasta en los mismos gimnasios hay clases de yoga, ¿sí? Hatha Yoga. Ve y allá, con esos ejercicios de respiración, tu mente va a empezarse a aplacar, porque ¿qué es los estados de depresión y de tristeza y todas estas cosas? Son estados mentales, ¿sí? Es una disposición mental. Cuando tú entras en contacto con la meditación y el yoga, automáticamente tu mente se pone en un estado alfa, ¿sí? Si es que se llama así, estado alfa, donde tu mente disminuye las ondas mentales y queda así, ¿sí? Pasa por debajo del umbral normal del agite y te vas a relajar, ¿sí? Es más, por ejemplo, seguro que tú has escuchado que, por ejemplo, cuando alguien está enojado, lo que tiene que hacer es empezar a respirar y contar hasta 10, ¿cierto? Respirar y contar y relajarse y todas estas cosas. Pues entonces, si una respiración se recomienda para alguien que está enojado y lo calma, pues entonces imagínate si tú practicas una respiración o una de estas clases de relajación por una hora, que normalmente es lo que dura, pues te va a ayudar muchísimo a superar ese estado, ¿sí? Vas a estar en un estado mental de paz y de tranquilidad que ya no te va a importar tanto eso que te pueda estar deprimiendo, ¿sí? Entonces hay una clave. Lo otro es que simplemente una octava clave es aceptar la vida, entrar en un estado de aceptación. Es como, por ejemplo, cuando sucede un huracán, ¿sí? En estas fechas que han sucedido los huracanes, que las personas han perdido sus casas, ¿sí? ¿Qué hacen las personas? ¿Acaso, ay, el huracán, cómo hago con esto? No, ya sucedió y la persona tiene que empezar de nuevo a construir su vida, ¿sí? Y para adelante. Entonces, así es frente a las situaciones que de pronto a ti te hayan deprimido, que tienes que aceptar ese tipo de situaciones porque forman parte de la vida y tienes que seguir adelante, ¿sí? Sea cual sea la circunstancia, porque la vida está llena de altibajos, ¿sí? Hay veces en las que se gana, otras veces se pierde, otras veces se triunfa, otras veces no se triunfa. Llegarán momentos, ¿sí? La vida es una mezcla de todo y no puedes pretender pasar por esta vida en limpio, ¿sí? O sea, como por la orillita sin mojarse, no. En algún momento te tienes que meter al agua y empezar a batallar, ¿sí? Entonces, o a la batalla. No puedes pretender que en la vida no te suceda ni una sola más mínima cosa de nada, ¿sí? Es que así no funciona la vida. La vida es una mezcla de mucho tipo de situaciones, ¿sí? No existe una vida excesivamente donde todo es negativo o donde todo es excesivamente positivo, ¿sí? La vida es de altibajos, ¿sí? A veces hay victorias, a veces hay derrotas, forma parte de la vida y es algo que tienes que aceptar, así como cuando uno enfrenta un reto y tiene que aceptarlo con sus consecuencias y sus ganancias y sus victorias, lo que sea, ¿sí? Como cuando tú te metes a una pelea de boxeo, ¿sí? Si tú te metes a una pelea de boxeo, no puedes pretender de que a ti no te van a dar ningún golpe, ¿sí? Tienes que ir sometido a que van a haber golpes y que en algún momento, dentro de todas las peleas que tú tengas, te van a tirar a la lona, ¿sí? Forma parte del boxeo, es que lo tienes que aceptar, ¿sí? Habrán veces en algún momento que tú ganes la pelea de boxeo, pues entonces es algo que tú viene por defecto y que tienes que aceptar. Lo mismo con los negocios. En los negocios a veces se puede ganar, a veces se puede fracasar, forma parte, es algo. Los negocios tienen ciertas responsabilidades, ¿sí? Es como, por ejemplo, yo tengo un negocio, en estos días precisamente me tocó que ir a la Cámara de Comercio a
no, al municipio a gestionar unas vueltas con los municipios y estaba de mal genio porque había perdido mi día. Entonces, yo hablaba con la de la Cámara, la del municipio, y le decía, es que mire, estos requerimientos, y esto es algo que yo no tengo que presentar, y acá estoy presentando esto. Entonces me decía, pero es que, o sea, forma parte de las responsabilidades que tú asumiste cuando aceptaste montar un negocio, ¿sí? Pues entonces, es así, la vida, ¿sí? La vida, cuando tú estás viviendo, aceptas de que hay momentos en los que van a haber altibajos y hay momentos en los que van a haber cosas muy buenas para esta vida, ¿sí? Entonces, lo tienes que aceptar, y lo mismo en el amor. Cuando tú te metes en una relación, no puedes pretender de que no vas a meter en ninguna relación que porque de pronto te traicionan o que si tal cosa, tal otra, no. Las relaciones igual. Hay momentos en los que te pueden traicionar o simplemente puedes encontrar la persona de tu vida, forma parte de unas relaciones, ¿sí? Entonces, hay que evitar ese pensamiento de que es que uno va a pasar por la vida así, por la orillita sin que le suceda nada. Como el que se enfrenta a una pelea de boxeo y pretende que en ningún momento el boxeador contrario lo toque con el más mínimo sobón del guante, ¿sí? Entonces hay que aceptar eso. Esa es una realidad. Y me pusieron música de mariachi haciendo un video. Bueno, espero que me escuchen. Ahorita reviso si el video sí se escucha bien y si no, entonces pues me tocará que hacerlo otro día. Entonces les estaba comentando de eso, ¿sí? Que tienes que, se me ha olvidado, bueno, aceptar la vida, ¿sí? Aceptar la vida. Luego viene este tema, una novena clave es asume las responsabilidades que sucedan, ¿sí? Es decir, si normalmente cuando alguien está sometido a responsabilidades no le da tiempo de ponerse a pensar en cosas negativas, ¿sí? Por ejemplo, alguien con un hijo, ¿sí? Ese hijo, a esa persona, a esa madre que tiene ese niño que le dice, mamá, necesito tu compañía, tengo un problema en el colegio, mañana tengo un examen. La madre tiene que estar completamente su pensamiento concentrado en ese niño, ¿sí? Y no le va a quedar tiempo de ponerse a pensar en crisis existenciales, en depresiones, y si las tiene, las tendrá que superar rápidamente para poder brindar ayuda y asumir esa responsabilidad. Por ejemplo, con un negocio, ¿sí? Tienes 10 personas que dependen de ti, que tienen sus empleos y que les estás dando dinero y esas personas dependen de lo que tú estás haciendo, ¿sí? Pues entonces, así sucede, ¿sí? Si tú, por ejemplo, el gerente de esa empresa no va a estarse a ponerse a pensar de, la tristeza, ¿qué hago? No. Tiene que mantener la compostura porque es el líder de una organización y tiene que ser el primero que va a inspirar a las personas que le están siguiendo, ¿sí? Eso es lo que tiene que hacer. Cambiar su estado y su actitud. Entonces, si tú estás pasando por estados de depresión, pues asume responsabilidades. Busca algo en lo cual tú te puedas comprometer con un grupo de personas a las que les tenga que responder. Entonces, si estás en el edificio, comprométete a que vas a ser el presidente de la junta administrativa y que vas a darle soluciones al edificio, bueno, lo que sea, ¿sí? Es decir, asume responsabilidades que tengas que dar rendimiento ante los demás. Al estar sometido a una responsabilidad, ese hecho, esa presión que vas a ejercer va a desplazar tu estado emocional negativo, ¿sí? Entonces es importantísimo tenerlo en cuenta. Luego viene una décima clave y es que te tienes que volver fuerte. Necesariamente es importantísimo volverse fuerte, porque es que pensemos en esto, pensemos en la vida. Pensemos, por ejemplo, otra vez en el tema del boxeo, ¿sí? Tú eres un boxeador, ¿sí? Y resulta que llega un flacucho, pues allá alguien desgarbado, flacucho, que no tiene músculos, y te da una paliza. Pero es que te da una paliza, te pone un ojo rojo, ya de decir te pone un rojo ojo, te pone un ojo rojo, te vuela 3 dientes por allá y te deja de una semana de cama, ¿sí? Pues entonces, ¿qué sucede ahí? Que eres débil, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer esa persona que le pegaron el flacucho le pegó una paliza? Pues se tiene que volver fuerte, tiene que hacer ejercicio, tiene que hacer saltos, deportes, bueno, todas esas cosas, flexiones, todo eso para volverse fuerte. Y la próxima vez que lo vaya a enfrentar, el flacucho no le dé una paliza, ¿sí? Pues entonces es la vida.
Si a ti cualquier tipo de situación, la más mínima que sea, te tira al suelo, te da 3 vueltas y mejor dicho, y te da una vuelta canela y pone, te somete y te deja ya tirado en el suelo, pues entonces lo que vas a tener es que desarrollar una fortaleza a nivel individual, a nivel emocional, a nivel del alma, ¿sí? Y esa fortaleza solamente la desarrollas enfrentándote a las batallas de la vida diaria, ¿sí? La manera que tú vas viviendo, que vas experimentando, que te vas conviviendo con diferentes situaciones, te vas a volver muchísimo más fuerte, vas a escoger experiencia y por lo tanto esos estados de fortaleza te van a ayudar a superar cualquier tipo de situación. Entonces va a venir cualquier perjuicio, cualquier percance, algo que ponga triste a alguien y tú vas a ser lo suficientemente fuerte para enfrentar esa situación con todo el honor y con toda la capacidad y con todo el talento, ¿sí? Es importantísimo. Lo otro es bueno, porque es que ojalá yo te pudiera decir que encerrado y leyendo libros tú te vas a volver fuerte, y es que nadie encerrado y leyendo libros se vuelve fuerte, ni viendo televisión, ¿sí? Tú tienes que salir allá afuera a experimentar la vida, a conocer personas, a participar en eventos, a inventar nuevos tipos de responsabilidad. En la manera que tú te vas involucrando con diferentes tipos de actividades, en esa manera te vas a volver muchísimo más fuerte, ¿sí? Es importantísimo entonces llegar a experimentar y vivir, porque encerrado y leyendo libros no vas a hacer absolutamente nada. Tienes que vivir, esa es la clave. Luego, una 11ª clave es que impóngase retos, ¿sí? Metas superiores, metas grandes, ¿sí? La vida está llena de retos, pero absolutamente cientos de retos. La madre, por ejemplo, con su hijo tiene un reto muy grande, o alguien en el trabajo tiene un reto muy grande de ascender, por ejemplo, eso puede ser un reto, ¿sí? Entonces, quizás tú estás deprimido porque no has encontrado el reto lo suficientemente grande para que absorba toda tu preocupación, todo tu esfuerzo y todo tu tiempo, ¿sí? Cuando tú tienes un reto que te absorbe todo tu tiempo y toda tu preocupación, entonces dejas de pensar dejas de tener un pensamiento divagante, ¿sí? Entonces, los retos y el lograr tus retos y tus triunfos te va a llenar de satisfacción, ¿sí? Porque es que yo no conozco a alguien que haya triunfado en una situación y se sienta deprimido. Descubrí la cura para el cáncer. No, pues, qué tristeza, hombre, no. Ese logro lo va a llenar de satisfacción. Gané la medalla mundial de boxeo como mejor boxeador del mundo. ¿Cómo se siente? No, no es deprimido. Eso no sucede, ¿sí? Entonces, en la medida que tú vayas ganando tus propios retos, ahí da pequeños, en la vida diaria, y dices, bueno, voy a conseguirme una novia que me guste muchísimo en los próximos 3 meses. Esa va a ser mi meta. Listo, la conseguí, qué feliz soy. Voy a conseguirme un mejor empleo y me doy un plazo de 6 meses. Y así, empiezas a lograr retos y en la medida que los vayas logrando, pues te vas a sentir muy bien, ¿sí? Es importantísimo eso. Y así sucesivamente, empiezas a lograr retos y los triunfos es el alimento que va a necesitar tu alma para sentirse bien. En la medida que tú vas logrando cosas, te vas a volver más fuerte, te vas volviendo mucho más fuerte, ¿sí? Y una 12ª clave, una última clave es ayuda a los desafortunados, ¿sí? Porque el ayudar a los demás te va a sacar de ese egocentrismo, ¿cómo dice? Centrarse en ti mismo. Si estás demasiado centrado en ti mismo, en tu propio dolor, en tu propia tristeza, entonces si tú conoces la realidad de otras personas y de las situaciones que pueden estar viviendo otras personas, entonces al entrar en ese tipo de realidades, tu mente va a empezar a transformar el pensamiento y va a decir, bueno, yo por acá preocupado porque, no sé, el empleo no era el que yo quería, y resulta que esta persona sufre esta enfermedad o esta persona tal cosa. Entonces, además del agradecimiento a esas personas que puedan estar sufriendo, te va a llenar de satisfacción, ¿sí? A ayudar, por ejemplo, a unos perritos que tengan hambre. Puedes, de hecho, conseguir una mascota, un perrito, rescátalo de la calle y ayúdalo a que sea feliz, ¿sí? Y ese animal, en agradecimiento, te puede ayudar a pasar esos estados emocionales negativos, ¿sí? Al convivir con ellos. Entonces, esa es mi recomendación. Entonces, hay que aprender a manejar los estados emocionales. Yo debería estar molesto porque
No sé si me va a afectar mucho el video, pero como he estado concentrado en hacer el video y decir los 12 puntos, pues ya hasta lo pasé por alto. Espero que el video me salga bien. Y sea así, pues entonces espero que les haya servido estas 12 claves. Los invito a suscribirse al canal, los invito al curso de superación personal y nos vemos entonces en el próximo video. ¿Vale?